El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo, y mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día que leemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, del 22 al 36, nos deja una enseñanza muy bonita. Pescadores profesionales, pescadores audaces que conocían muy bien el agua, que conocían muy bien el oficio, le piden a Jesús que les ayude. Y Jesús, recuerden que la gente de su época lo tenían como un carpintero. Marineros profesionales, buenos nadadores, que conocían de agua, le piden a un carpintero que les ayude. Porque miren que ya se suben a la barca, el viento empieza a enojarse, como dicen los marineros, a subir la marea, y cuando están llenos de miedo empiezan a gritarle que los ayude, porque pensaron que habían un fantasma. Él les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Y Pedro le contesta: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Y Pedro, recordemos que el oficio de Pedro es pescador. ¿Cómo un pescador va a tener miedo de hundirse en el agua si sabe nadar como un pez? Pero miren que el miedo nos acobarda y nos vuelve becerros, y nos cierra a la voluntad de Dios de hacer bien las cosas. Cuando el Señor le recrimina y dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Y luego, cuando ya se sube a la barca y calma la situación, y dice que amainó el viento, es decir, que lo calmó el viento, los discípulos se pusieron de rodillas y dicen: «Realmente eres el Hijo de Dios». Cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, invitemos a Jesús que suba a la barca nuestra para que calme, para que tranquilice los problemas que tenemos y volver la vida otra vez al rumbo normal. El problema es, y eso se ve mucho en el Valle del Sibundoy, desde San Francisco hasta Santiago y sus alrededores. Alguien les dice que hay un vidente, que hay alguien que les muestra los espíritus, para allá se van. Y cuando le dice:
si pusieran, yo siempre he dicho y lo decía en una parroquia donde estaba, bueno, en la que estaba antes, en la que venía antes de llegar acá, les decía esta expresión, aunque poco fuerte, pero también la voy a utilizar con ustedes que me escuchan por la radio. Si la gente le tuviera la misma fe como le tiene al diablo, se la tuviera a Dios, otro gallo nos cantaba en el corral. Hay gente que va y le cree más a lo que le diga otro, cualquier lagañemico que aparece por ahí, que eso es así, sin a veces ni estudiados, pero la gente, no, es que este tiene el don de sanación, y corra para allá. Y miren, si nosotros pusiéramos en práctica lo que dice el Evangelio de hoy, se enteraron los de la comarca de Genesaret, se enteraron de que Jesús estaba con ellos en su población y empezaron a llevarle a los enfermos, a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto. Miren, tocarle un pedacito, tocarlo nomás. Y nosotros que tenemos la dicha, la fortuna de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo, no creemos. Esto será tocar nomás el manto, pero váyase por allá y eso sí, vea, eso le creen, los ponen en el cielo. Yo se los digo porque he vivido esa experiencia, la viví en Sibundoy cuando fui vicario en la catedral con una vieja loca que trajeron de por allá, una tal Herminia. Y yo digo, ay, mamita Herminia, vea que allá habla con la Virgen. Y yo decía, pero si yo que soy sacerdote, bueno, yo llevaba un poco, no muchos años de sacerdocio, y decía yo soy muy devoto a San José y a la Virgen María, y yo me sentaba y decía, bueno, Virgen María, San José, háblame a ver cómo es la vuelta aquí, pues que todo el mundo te ven y yo no, yo es que soy tan malo, soy tan pecador. Pero si es que si nosotros aplicamos lo que dice un refrán muy bonito o un dicho, que mire que ni la Virgen María tuvo la gran dignidad de ser sacerdote, siendo la Madre de Dios, la dignidad que nosotros tenemos de ser sacerdotes. Y yo decía, bueno, ¿y por qué la gente cree tanto en eso? Y es falta de fe, es que se empiezan a hundir en sus problemas, sus dificultades, y eso es lo que nos falta a nosotros. Por aquí también hubo, mire que uno sin enterarse, sin averiguar chismes, ¿no? Yo pasaba por aquí, iba para donde trabajaba antes, y entré a saludar a unas personas, y yo le decía, en una misa, hice la misma homilía, tomé ese texto y les decía yo, creámosle más a Dios y no al diablo, no a Satanás, no a sus secuaces, porque una persona que dice que habla con fulano, sultano, son secuaces del maligno. Hay que creerle a Dios, hay que creerle a Él, porque Él tiene palabras de vida eterna, tiene palabras de vida eterna. Y cuando nosotros decimos, este es el sacramento de nuestra fe, y los fieles en misa, ahí donde tiene que retumbar, porque estamos diciendo, yo sí creo, Señor, que tú estás en el altar. Y cuando el sacerdote baja del altar hasta donde van a comulgar, él baja, como el Señor estaba en la montaña, baja y se encuentra contigo para que comulgues y te vayas como un sagrario vivo, como un sagrario lleno de alegría. Pero falta fe. Mire, si tuviéramos la fe de estos pobladores de Genesaret que regaron la noticia, llegó el Señor, vamos, toquémoslo aunque sea el manto para quedarnos curados. Díganle que aparezca por aquí que en fulana vereda llegó un vidente, les aseguro que para allá prenden todos. Falta de fe, y eso es lo que tenemos que ir purificando la fe. Y qué bonito que cuando se acerquen al altar, se acerquen para la comunión, lo hagan con amor, con entrega, con fervor. Yo digo una cosa, morirnos tenemos que morirnos, hijos. ¿Cuál es el miedo a morir? Yo me acuerdo, yo estuve enfermo unos días, ¿no? Y eso, por allá sí asomaban el plato, y como yo decía, no, yo muerto de risa, dije, no, pues yo
Padre, póngase el tapabocas que nos va a contaminar. Entonces le digo, entonces no me venga a ver, entonces quédese en su casa. Porque yo estoy en mi casa y yo pues tengo que andar sin tapabocas, voy a andar con eso. Si me tengo que morir, me tengo que morir. Es el miedo que nos vuelve becerros. Eso es una frase de un padre, de un obispo español y de un padre español. Tenemos que arraigarnos al Dios bueno y decir, yo tengo fe en mi Dios. Qué bonita esa expresión que aparece hoy en el Evangelio. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Esa expresión, ánimo, no tengas miedo, esa expresión de no tengas miedo, aparece 365 veces en la Sagrada Escritura, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. Nos está diciendo Dios, no tengas miedo, hombre, que yo estoy contigo. No tengas miedo, yo estoy con usted. Ahí está. Entonces, dejar el temor y seguir tranquilos. Qué bonito cuando decíamos en el Salmo, misericordia, Señor, hemos pecado. Y andar creyendo en esas cosas también es pecado. Miren, cuando tengan la oportunidad que el sacerdote les dé la comunión bajo las 2 especies, hombre, siéntase contento, porque qué bonito en la plegaria eucarística decimos, el cuerpo y la sangre que comulgaremos. Y uno trae aquí la comunión a darle a usted. Y yo quedo aterrado, que son las mayores, esas que deberían tener más fe. Se levantan ese cuello así, para decir que no, hombre. Entonces, ¿cuál fe? Pero eso sí, le digan que por allá están curando, para allá se despeñan, sabiendo que el diablo también las persigue. No porque seamos mayores nos vamos a salvar por venir a rezar todos los días y sin fe. Tenemos que tener fe, y esa fe es purificarnos y decirle, Señor, de ahora en adelante voy a hacer lo que mi Dios me manda. En la consagración, un silencio sacro, contemplar. Queremos ver un milagro, los seres humanos quieren ver milagros. La misa es un milagro, la consagración es un milagro, porque el pan y el vino que presentamos se convierte por la acción del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué más milagro hay? Pero pues como están ahí, yo no sé en qué estarán, pero parece que algunos no están en misa. Tenemos que despabilar, tenemos que estar con más energía, más despiertos, porque uno no sabe si la noche uno se va a morir. Uno no sabe si en la noche entrega el Espíritu. Por eso pidámosle al Señor en este día, así como esos habitantes de aquel pueblo, que con tocarle el manto quedaban curados, y nosotros que comulgamos su cuerpo y su sangre, con más razón tenemos que quedar sanos de toda indiferencia, de toda enfermedad. Y pidámosle al Señor que nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.